Bien, ahora entonces nos abocamos a lo que es la última parte del sistema cardiovascular, que es principalmente a la organización del sistema venoso. Recuerde que desde la primera clase se ha insistido, ¿cierto?, en que todo vaso sanguíneo, independiente de que sea arterial o venoso, presenta en su estructura de pared una capa íntima formada por el epitelio, el conectivo y la lámina elástica interna, ¿cierto? Luego una capa media formada principalmente por células musculares lisas dispuestas circularmente, que en la primera porción del tronco aórtico se especializa en la síntesis y secreción de fibras elásticas, formando un verdadero tejido elástico propiamente tal. Y luego hacia la parte más externa, una capa adventicia, rica en tejido conectivo de densidad variable, ¿cierto? Laxo a denso, con presencia de vasa vasorum y nervo vasorum. Eso es en todo vaso sanguíneo, arterial, capilar o venoso. Entonces, como veíamos, cierto, aquí en la imagen tenemos dos vasos linfáticos que se caracterizan por prácticamente contener solamente una íntima, una pared muy delgada, lo que les hace una contención de pared muy frágil. Por lo tanto, cada vez que se analizan la histología, o están colapsados y no se ven, o su forma es muy irregular. El, Otros vasos linfáticos, ¿cierto?, que es difícil observarlo con las técnicas corrientes al microscopio óptico, ¿cierto?, porque su pared, como es tan delgada, al tomar las muestras normalmente se contraen y se colapsan. Pero ahí, en lo que se ve en la imagen, ambas imágenes, ¿cierto?, el vaso linfático es posible destacar su endotelio, es decir, su íntima, extremadamente delgada. Aquí está lo que pensaba sobre la presencia, la interacción entre el vaso sanguíneo y el sistema nervioso, ¿cierto?, a través de la barrera clásicamente descrita, pero también el contacto directo que hay entre la neurona y el vaso sanguíneo, traspasando, digamos, la lámina basal de colágeno 4 y acercándose a lo que es el endotelio propiamente tal. Tenemos aquí el paquete arteriovenoso, ¿cierto?, en donde cada arteria, que es gruesa y redondita, se relaciona con una vecina, que es la vena, que generalmente es de forma irregular y presenta una pared muy delgadita. Bien, lo importante, ¿cierto?, es que la arteria siempre va acompañada de una vena y viceversa. Hicimos todo lo que es la región arterial, digamos la región de capilares, y ahora tenemos que reorganizar el sistema venoso para volver a llevar esa sangre, ¿cierto?, hacia el corazón propiamente tal. Entonces, bajo esa condición, nosotros tenemos que, en la imagen de esquema, ¿cierto?, en una vena, la composición de la pared varía si va la vena desde la cabeza al corazón o desde los pies al corazón, siendo las de la cabeza al corazón las venas que se conocen con el nombre de supradiafragmática, o sea, sobre el diafragma. Estas venas que vienen desde arriba ya presentan una composición de pared diferente a las que vienen desde abajo, ¿ya? Veamos entonces en qué consiste esa diferencia. Obviamente, como cualquier vaso sanguíneo, ambas tienen una íntima, una media y una adventicia. Pero en el caso general de todas las venas, la íntima es delgada, al igual que en las arterias. Pero la capa media se reduce fuertemente a una pequeña lámina acidófila alrededor del vaso sanguíneo. Y luego, hacia la adventicia se inicia con un refuerzo de pared que se concentra principalmente en la presencia de tejido conectivo denso y regular a modo de protección, ¿ya? Para ir más extensamente esta misma adventicia con un tejido más bien laxo, ¿cierto?, conectivo laxo, con abundante presencia de vasa vasorum y nervo vasorum. Esa composición es la clásica de una vena supradiafragmática, es decir, la vena supradiafragmática va desde arriba hacia el corazón, o sea, supradiafragmática. Y como su pared muscular es extremadamente delgada y su adventicia es abundante y construida en base principalmente de tejido conectivo laxo, las paredes ofrecen muy poca resistencia, por lo tanto, generalmente
una vena se deforma al estudio histológico. Bien, entonces estas son las venas supradiafragmáticas. Sin embargo, cuando las venas vienen desde abajo hacia el corazón, hacia arriba, la sangre que tiene que traer la sangre, o sea, los vasos venosos que deben traer la sangre desde los pies hacia el tórax y llegar al corazón, ¿cierto? La sangre se encharcaría porque las venas del sistema venoso no tienen un sistema propio de impulsión de la sangre. Entonces, para eso existen algunas estrategias para evitar que la vena se deforme y se encharque la sangre. Y una de las primeras estrategias fisiológicas naturales, ¿cierto?, es que todas las venas que vienen desde abajo hacia el diafragma, es decir, llamada infradiafragmática, tienen la capa íntima normal, tienen la capa media normal, delgadita, pero tienen una capa adventicia extremadamente abundante, ¿ya? Y si tenemos un vaso sanguíneo infradiafragmático en su eje principal, ¿cierto? Se caracteriza esto principalmente porque se encuentra gran cantidad de tejido muscular liso, ordenado a modo de fascículos, en forma longitudinal, pero presente en la región de la adventicia, es decir, en la parte de afuera. Y aquí, por ejemplo, es posible ver en la fotografía de la izquierda abajo, ¿cierto? Desde izquierda a derecha tenemos la capa íntima muy delgadita, la capa media y luego una gran adventicia. Y en esta adventicia se observan estos fascículos musculares lisos de organización longitudinal en relación al eje del vaso sanguíneo. Y en las otras fotografías se repite la misma formación. En la fotografía de la izquierda, ¿cierto?, encontramos de que estos sistemas venosos, ¿cierto?, hacia el lumen generan la proyección del endotelio, ¿cierto?, en toda su región circular. Esta proyección formando las válvulas venosas. Estas válvulas venosas, ¿cierto? Y esas válvulas venosas están siempre dirigidas hacia el corazón, es decir, la sangre que viene desde abajo pasa y no puede regresar porque son atascadas por estas válvulas. Y así sucesivamente. Dentro de la red capilar arteriovenosa, ¿cierto? Con la vía preferencial, ¿cierto? Recordemos esto, que la sangre tiene que pasar desde el color rojo al color azul. Y cuando hay altas temperaturas hay que disipar calor, el complejo capilar se dilata y se llena de sangre. En cambio, cuando hay que conservar calor, se utiliza más bien la vía preferencial. Entonces, a partir de esta capilarización venosa, ¿cierto?, nosotros tenemos que ir construyendo el sistema venoso de grandes venas, ya sea la vena supradiafragmática o la vena infradiafragmática. Entonces, todo el sistema se une en esta organización arteriovenosa que se conocen con el nombre de anastomosis arteriovenosa, o sea, la unión entre una arteria y una vena. Esta anastomosis arteriovenosa son de distintos tipos. Por ejemplo, en el complejo glomerular del riñón, ¿cierto?, entra la arteriola aferente, se capilariza para poder generar el filtro del plasma sanguíneo y luego se reconstruye para emerger del ovillo la arteriola eferente. Entonces ahí tenemos una arteriola, una capilarización y una arteriola. Por lo tanto, ahí se llama una capilarización arterio-arterial, ya propia del glomérulo renal. Sin embargo, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, a nivel del hipotálamo, por ejemplo, tenemos una región arterial en rojo, el complejo capilar arriba, ¿cierto? El complejo capilar arteriovenoso se construye la vena, pero cuando éste llega a nivel de la hipófisis, ¿cierto?, se vuelve a capilarizar para finalmente reconstruirse las venas. O sea, hay una doble capilarización. Y esto corresponde clásicamente a un sistema portal, ¿ya? Y esto se llama anastomosis portal hipofisiaria porque es de la hipófisis, ¿ya? En algunas condiciones, por el tipo de alimentación, el diámetro de un vaso sanguíneo puede verse alterado.
Y esta alteración puede deberse básicamente o en general a la lesión de dos moléculas. Pueden estar alteradas, por ejemplo, las fibras elásticas de tanto de la íntima o de la media, ¿cierto? Capa íntima o de la capa media de un vaso sanguíneo. Y cuando se daña la fibra elástica, la patología a desarrollar será una ateroesclerosis. Sin embargo, cuando se daña el colágeno de la capa íntima o de la media, la patología será una arterioesclerosis. Entonces, los orígenes de cada una de ellas son diferentes, pero lo común que tienen es que ambas van a desarrollar una estenosis, una estrechez del vaso sanguíneo. Y esa estrechez del vaso sanguíneo, de acuerdo a su grado de avance, va a provocar problemas y una patología. Entonces, cuando se detectan a tiempo, ¿cierto? Es posible generar reparaciones. Y una de las reparaciones es la instalación de un bulbo a través de un sistema de stent. Aquí tenemos, a veces cuando, por ejemplo, otra patología recurrente o con cierta frecuencia es el aneurisma aórtico. Este aneurisma aórtico se presenta principalmente porque existe lo que está marcado ahí en el recuadro, ¿cierto? Ya en el cuadrado negro de la pared media de una arteria, ¿cierto? Cuando se produce una alteración de la composición molecular y celular de la capa media de, por ejemplo, el tronco aórtico, que serían las fibras elásticas, ¿cierto? Se genera una debilidad de membrana y con el choque de la sangre que viene a alta presión desde el ventrículo cardíaco, ¿cierto? Se va formando una bolsita lateral que va creciendo con el tiempo y con el esfuerzo que se pueda ir haciendo. Y en cualquier momento, esa bolsita lateral, que es el aneurisma, puede ser dañado y reventarse y genera la hemorragia correspondiente. Entonces el corazón lo tenemos que ayudar, lo tenemos que salvar, lo tenemos que mantener.